Desde la Parroquia del Espíritu Santo en Barranquilla, Colombia, saludamos a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Hoy, 4 de octubre, coincide con el sábado de la 26ª semana del tiempo ordinario y coincide con la fiesta de San Francisco de Asís. Un saludo y una bendición a todos los que se llaman Franciscos, Panchos, Pacos, Pachos. Que el Señor esté con ustedes. Hoy vamos a decir 2 palabras de Francisco de Asís. Francisco de Asís viene de una familia acaudalada de comerciantes, gran heredero de un buen patrimonio. Estuvo en el ejército, quedó capturado prisionero en las guerras con los vecinos de la Hungría, y allí en la cárcel es que bendita su suerte, y al salir de ella su vida no será la misma. Tendrá un encuentro personal con Jesucristo en las ruinas de la pequeña iglesia derruida de la Porciúncula. Se pondrá de rodillas para orar y escuchará una voz que le dice: Francisco, reconstruye mi iglesia. Y él entonces, junto con otros hermanos, reconstruye la capillita de la Porciúncula, pero no se refería a esa iglesia, se refería a la iglesia grande. Era el Papa Inocencio III, posiblemente el Papa más poderoso de la iglesia en todos los tiempos, que ponía reyes, sacaba reyes, nombraba emperadores, sacaba emperadores. Inocencio III era un político, un caudillo, era un rey, era un monarca. Habían surgido en el sur de Francia algunas sectas, la gran secta de los cátaros o de los puros, que querían volver a la pobreza del evangelio primitivo, y decían que la iglesia romana jamás podría vivir la pobreza evangélica. Y ante esa situación, a Inocencio III le toca la llegada del pobrecillo de Asís, con sus hermanos todos con hábitos de costalillo, llegan hasta Roma para pedirle al Papa que los apruebe, y el Papa Inocencio dice: sí se puede vivir la pobreza evangélica dentro de la Iglesia Católica, y lo ve y lo confirma con la orden de Francisco de Asís, la orden de los frailes menores, la bella historia de Francisco de Asís. En la primera lectura del día de hoy, después de que Dios le jala las orejas a Job, Job por fin reconoce sus excesos, al punto, después de escuchar las palabras de Dios, Job toma la palabra y dice, entre otras cosas: te conocía solo de oídas, pero ahora te han contemplado mis ojos, por eso me retracto y me arrepiento de todo lo que dije. El Señor bendijo a Job al final de su vida, más aún que al principio. Sus posesiones fueron 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes, 1.000 burricas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Tasia, la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job, y su padre las hizo herederas junto con sus hermanos. Vemos que Job había perdido todo, perdió hijos, perdió mujer, perdió familia, terminó completamente en la pobreza y en la miseria, y después de ese proceso Dios le restituye todo. Antes de que Job cayera en desgracia, era una autoridad espiritual. Los ancianos callaban, hacían reverencias, se sentaban en los mejores lugares, era considerado un predilecto de Dios, era un bendecido de Dios. Cuando cayó en desgracia, vemos al final como Job dice una frase que a mí me cuestiona mucho. Job llega a decir: antes le conocía de oídas. Era reconocido como un hombre de Dios y un afortunado de Dios, pero Job no lo conocía de oídas. Tuvo que pasar la experiencia del dolor, de la prueba, de la enfermedad, la pérdida de seres queridos, para poder encontrarse cara a cara con Dios y conocerlo. Antes te conocía de oídas. ¿Cuántos católicos tenemos que vienen a misa y conocen solamente a Dios de oídas? Sí saben que murió, que nació en Belén, que lo crucificaron, que resucitó, pero son solamente información. A Dios no hay que saberlo, a Dios hay que conocerlo. Tú no necesitas estar informado de Dios, tú necesitas tener un encuentro personal con Jesucristo nuestro Señor. Necesitas una experiencia religiosa que tanto nos lo pide el documento de Aparecida, y que también el Papa lo vuelve a retomar en la Evangelii Gaudium. Necesitamos como punto de partida de nuestra fe es un encuentro personal con Jesús resucitado, como lo tuvo Job. El Señor te bendiga.